Raquel Gamero es una voz relativamente reciente en la poesía, que surge con un poemario directo, muy íntimo, muy duro. Mis más bellas cicatrices. A partir de él podemos asomarnos al dolor, pero también a la esperanza, a la capacidad de sobreponerse a las adversidades de la vida a lomos de un puñado de versos y con dos alas dibujadas. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes. Una de las cosas que más nos gusta en nuestro canal es la posibilidad de entrelazar conceptos que han ido apareciendo en nuestras entrevistas. En tu caso podemos decir que eres una persona que se encontró, no sé si con un salvavidas o con, desde luego, con un aliado en el arte, en la poesía, en tu trayectoria vital. Pues las dos cosas, salvavidas y aliado. Yo siempre he sido muy lectora de poesía y incluso durante más pequeña escribía, pero bueno, un momento en mi vida en que se me complicaron todas las cosas, todas, a la vez. Como dice la canción, salud, dinero y amor, y bueno, encontré en la poesía una forma de expresión y de sacar, y al sacar también yo creo que de salvarme. ¿No naciste en Extremadura? No, nací en Mallorca. ¿Eres mallorquina? Sí. Tus padres son de Alburquerque, de la tierra de nuestro querido Luis Landero. Luis Landero, sí. A donde regresaron cuando tú tenías 14 años. Sí. ¿Qué recuerdas o qué visión tienes de esa Extremadura cuando llegaste en plena adolescencia? Bueno, debo decir que yo no quería venirme a Extremadura porque yo me sentía muy mallorquina, aunque mis padres son... Bueno, mi madre murió ya, mi padre sigue viviendo en Alburquerque, pero bueno, yo era una niña, me sentía muy mallorquina, la verdad. Y cuando veníamos en las Navidades y eso, pues también era una edad complicada, ¿no? Entonces, cuando vinimos, mi madre siempre recordaba que pasé 3 días llorando, ¿no? Y yo decía, no me voy a acostumbrar, no me voy a acostumbrar. Luego sí, pues enseguida pues hice amistades. Recuerdo ese Alburquerque, pues el castillo, que era maravilloso. Luego para mí fue como un descubrimiento. Yo venía de un colegio femenino, de niñas, entonces llegué al pueblo y ya pues salía mucho más, con niños. El entorno rural que pues te permitía mucha más libertad de la que yo tenía en Palma de Mallorca, porque nosotros vivíamos en Palma. Y bueno, y la familia, porque en el fondo yo me gustaba Mallorca, pero ahí estábamos solos. Entonces pues fue el retorno a las abuelas, a las tías, a los primos. Y bueno, sí tengo ese recuerdo de la infancia en Alburquerque, pues más en la familia, rodeada de familia. Cuando hablamos con Luis Landero, él nos hablaba precisamente de su trayectoria oral, en cuanto a que la gente salía a tomar el fresco y se contaban historias y que eso para él era algo equivalente a tener una gran biblioteca en su casa, ¿no? Sí, yo tengo una anécdota con Luis Landero, porque vamos, desde Alburquerque nos conocemos un poco todos, ¿no? Y yo decía, yo tengo que publicar mi primer libro antes de cumplir los 46, porque Luis Landero publicó con 45 Jóvenes de la Edad Tardía. Y lo conseguí. Y el año pasado, bueno, hace 2, conocí a Luis Landero, él era muy amigo de mi madre. Sobre todo, mis padres tenían un hotel y un restaurante, entonces él, cada vez que iba a Alburquerque, sobre todo pues, le invitaban pues, para pregones o las ferias, se quedaba allí, por lo menos a la comida, no al hotel, pero entonces era muy amigo de mi madre. Y hace 2 años, cuando lo vi, pues me acerqué a él y le dije, no sé si se acuerda de Margarita Telo, y me dijo, sí, ay, siento mucho su muerte, que soy su hija. Y bueno, fue impresionante porque me miraba, él que es el autor de los recuerdos. Además fue un día que fue a Alburquerque porque le daban el premio de Alburquerqueño de Honor. Entonces habló mucho de sus recuerdos, de cómo él construía su literatura desde los recuerdos, ¿no? Decía que para el escritor los recuerdos son como para el arqueólogo las ruinas, ¿no? Y entonces me miraba y me decía, ay, ¿cómo te pareces a tu madre? ¿Cómo te pareces a tu madre? Y yo pensaba, estará construyendo recuerdos a partir de mi madre, y le escribí una carta. Y luego vino aquí a la Feria del Libro y me colé como pude, le colé la carta. Así que Luis Landero tiene una carta. No he recibido respuesta, espero algún día que me conteste. Y también, fíjate, hablando de las entrevistas que hemos tenido, te apellidas Telo. Telo, el apellido de mi madre. Que en la última entrevista, que es la que vamos a sacar ya mismo con Luis Rosso, que es otro escritor, él nos hablaba en el crimen sobre una novela que es El crimen de Malladas. Había una persona que era muy importante en esa novela, que era Manuel Telo, que era un abogado, y su hija era María Telo, que salió porque era hay una foto de ella muy icónica
donde sale ella en plena guerra civil escribiendo "Viva el feminismo". Ah, eso sí que no lo conocía, pero Sí. te lo es un apellido portugués, porque en castellano es Sí. Tello cuando se lee. No, de hecho yo creo que ellos venían de Galicia. Claro, ¿sabes? pues gallego, claro, en mi caso es portugués. En tu Mi caso es bisabuelo era portugués. portugués, sí. Y Pero bueno, al final mi madre portuguesa, sí. me llama la atención esas Sí, coincidencias, esas es coincidencias. ¿Estudiaste Derecho? Sí. No sé si estudiaste en Cáceres. Estudié en Cáceres, sí, hice mi carrera en Cáceres. Y ejerciste tu profesión con éxito tanto en Sevilla como en Cádiz. Además alcanzaste en algunos casos puestos de responsabilidad. Sí. Sin embargo, el Derecho, tú comentabas que no era una vocación tuya. No, yo hubiera querido estudiar periodismo. Porque además yo siempre lo cuento, pero es que es así, yo estaba enamorada locamente de Pérez Reverte desde los 10 años. Y leía los artículos de Pérez Reverte cuando mi padre compraba el periódico y en los artículos que venían los domingos cuando era reportero de guerra, ¿no? Entonces yo lo seguía y me encantaba. Pero bueno, en aquella época, lo que ahora creo, no periodismo no había en Extremadura, bueno, nosotros somos 4 hermanos, pues estudiamos todos, pero bueno, era más fácil estudiar la carrera en Cáceres que mandarnos para Salamanca o Sevilla y bueno, Derecho, recuerdo mi padre nos compró un libro de salidas profesionales, periodismo no tenía salidas y Derecho las tenía todas. Entonces yo siempre he sido una niña muy responsable y muy resolutiva y dije, venga, pues Derecho que tiene salidas y podré trabajar rápido. Y ya está, pero siempre quise estudiar periodismo, la verdad que siempre me gustaron mucho las letras. Entonces, bueno, ya está. Estudié, trabajé y triunfé y Pero ya no, está. pero no trabajaste en Extremadura, te fuiste... No, yo terminé la carrera, sí estuve unos años preparando las oposiciones, que luego las dejé porque, bueno, se me cruzó un tren del despacho Garrigues, abogados y asesores tributarios, que, bueno, en ese momento, supongo que ahora también, ¿no? Era uno de los mejores despachos que había en España. Y entonces a mí me ofrecieron la posibilidad de irme a Sevilla, al área del derecho laboral, con además el planteamiento era que yo me fuera a Sevilla para luego volver a Extremadura porque en Extremadura no tenía implantado el derecho laboral. Entonces la idea era que yo me formara en Andalucía para volver a Extremadura. Pero yo una vez que probé Sevilla ya no, ya no quería volver, aunque me vine unos meses, estuve unos meses aquí con promesa de vuelta y volví a Sevilla y luego ya de ese despacho pasé a una empresa en Cádiz, de Grupo ACS. ¿Recuerdas cómo comenzó tu amor hacia las letras, hacia la literatura? Sí, me empezó con un libro y lo tengo guardado. Mi primer libro me lo regaló mi abuela con 6 años, que se llama Peluso, del barco de vapor Serie Azul, y lo tengo guardado en mi caja de tesoros. Así empezó. Y la poesía con Bécquer. Mi hermana es mayor que yo, entonces cuando le mandaron en el cole leer Bécquer, que no sé, en aquella época sería en octavo, cuando leyó ella Bécquer, tendría ya 13, yo tendría 10, pues yo le cogí el libro y leí Bécquer y me quedé prendada de la poesía, sí. Sí. ¿Quiénes son tus escritores de referencia o tus escritoras de referencia a día de hoy? Hay muchos, pero bueno, en poesía, fundamentalmente yo leo mucho de poesía de mujeres y las latinoamericanas, me encantan todas. Alfonsina Storni. Bueno, Alfonsina Storni es básica para mí, además tengo me he tatuado hasta un verso suyo aquí, que es Date a volar. Y bueno, Alfonsina me gusta mucho Pere Rossi, que todavía vive, que es uruguaya, Iria Vilariño, Gabriela Mistral, es que yo creo que de América Latina todas. Luego, bueno, de la generación del 27 me gusta mucho, claro, Lorca, es que Miguel Hernández, esos, pero bueno, yo si tengo, de las que no me canso nunca son las mujeres latinoamericanas, eso en poesía. Y novelas que leo un poco de todo, ¿no? En novela es que es complicado, porque la verdad que soy muy lectora de todo. Y así como autores, así como en poesía sí tengo autores o autoras muy claras que son mías, en novela pruebo un poco de todo, sí. Raquel, supongo que la mayoría de la gente lo sabe, pero tú lo sabes de primera persona. ¿Qué es la escoliosis? Bueno, la escoliosis es una desviación de la columna vertebral que teóricamente no se sabe la causa, eso te dicen los médicos, pero bueno, yo ya después de mucho estudiarme, conocerme y comprenderme, creo, bueno, lo digo yo y lo dicen los fisioterapeutas y otros estudiosos del cuerpo, la causa viene a ser fundamentalmente en el acortamiento de la cadena muscular posterior. Entonces, cuando llega el estiramiento, normalmente no suele pasar a niñas y en la adolescencia, cuando llega el estiramiento del cuerpo, pues es como si la columna no tuviera sitio, entonces se tuerce. Se tuerce y no solamente gira, sino que muchas veces rota. Entonces los médicos le llaman una deformidad de la columna vertebral. Yo odio esa palabra, deformidad, porque se te mete en la cabeza cuando tienes 12 años. Es muy complicada de gestionar después. Para mí es una desviación de la columna vertebral, que es verdad que como la columna es el eje que sujeta todo nuestro cuerpo, luego provoca graves problemas
y que, bueno, ya que tengo voz, lo voy a decir, que son muchas veces desconocidos por la medicina, no atendidos, porque, bueno, yo creo que tiene mucho que ver que es una enfermedad prácticamente de mujeres, entonces se ha estudiado muy poco, y que, bueno, es verdad que en los primeros años no duele, no provoca dolores, pero sí es verdad que ya en la edad adulta, a partir de los 40, 30 y tantos, 40, y sobre todo si entra la maternidad, entran otras cosas, pues claro, es una columna, son unos huesos que no están bien. Entonces empiezan a producir grandes problemas, sobre todo si ha habido intervención quirúrgica. Yo creo que la columna, todo el mundo, no es normal tenerla perfecta, ¿no? Siempre puede haber algún tipo de desviación, pero en tu caso hay escoliosis que son más graves y en tu caso te operan de ella cuando tienes 14 años. Sí, en mi caso era lo que ya califican muy grave, que hay que intervenir porque, bueno, antes tuve corsé, entonces en el periodo de un año pues iba muy rápido, digamos, la desviación y la curva, hasta el punto que recuerdo, yo es que tengo muchas frases de esas, ¿no? Como para escribir libros, de escuchar al médico decir, el arbolito crece torcido, si no lo enderezamos se va a caer al suelo. Entonces pues hubo que operar. Entonces es una operación que para mí fue muy traumática, pero eso lo he sabido después de adulta. He vivido, de hecho de ahí sale un poco el libro, ¿no? También cuando yo empecé a entrar en mi interior y a ver todo ese dolor que había dentro de mí, de dónde venía, ¿no? Porque yo viví toda la vida como que aquello a mí no me había pasado. Pasé por una cirugía compleja, 8 horas de quirófano, UCI, yo no sé ahora cómo se hace, yo pasé muchísimos dolores, morfina, y luego pues llega un día el médico y dice, ya estás curada. Y bueno, en mi caso además ha sido una circunstancia que no me informaron. No me informaron lo que me iban a hacer, no me informaron que me iban a poner prótesis, entonces yo descubrí realmente lo que me habían puesto con una radiografía y eso me generó una negación absoluta de la realidad. Entonces viví toda la vida, bueno, como aquello, bueno, pues esto no va conmigo, esto está ahí, pero no... Y precisamente por haber vivido de esa forma, pues no haberme cuidado demasiado, incluso los embarazos, pues luego se fue todo la vida. Claro, porque cuando la gestación, el parto, sobre todo de tu segundo hijo, es cuando realmente aparece un dolor crónico, ¿no? Sí, efectivamente. Yo vivía normal, o sea, yo hacía vida normal y he hecho mi carrera profesional, que no sé ni cómo pude ahora mismo, en los embarazos trabajar hasta los 8 meses, sentada. Que hay médicos que me han visto y me han dicho, pero ¿tú cómo has podido tener 2 hijos? Bueno, pues he tenido 2 y además, no sé, también yo creo que tengo mucha fuerza, sobre todo mental, de siempre, de niña, tengo una fuerza. Y luego estás acostumbrada, yo estoy en contacto con otras chicas que tienen escoliosis desde niñas y es verdad que vivimos acostumbradas a un nivel de dolor que sobrepasa el normal. Entonces, para nosotras un dolor es, bueno, una molestia. Cuando ya hablamos de dolores porque estamos en unos niveles de intensidad muy grandes. Entonces yo después del segundo embarazo, sí, llegó un dolor invalidante, paralizante, que me hizo, fíjate, volver al médico, porque yo llevaba 18 años sin ir a una revisión. Hasta tal punto negaba que eso me había ocurrido. Negabas esa parte de ti, sí, de lo que te pasaba, ¿no? Efectivamente, pues en el libro querías de quién ocultarlo soy. También para ti. Quería ocultarlo al mundo y a mí misma, porque yo no me aceptaba como una persona enferma, ¿no? Que no es que estuviera enferma, pero bueno, yo tenía un problema o... Además eso, yo creo que para mí el lenguaje me afectó mucho, ¿no? En cómo se utiliza el lenguaje por los médicos, claro. La deformidad, el arbolito torcido, son cosas que en una niña parece que estás contrahecha, mal hecha, es defectuosa, o sea, son palabras complejas, ¿no? Para asimilar. Y además hay una cosa, ¿no? Que yo pienso de esto que tú cuentas, ¿no? Tú, cuando uno tiene pues una cosa evidente, ¿no? Dices, pues mira, es que tengo esta herida aquí que se ve y que todo el mundo la puede entender. En tu caso, lo que transmites, tu expresión, tus ojos, no transmites ese dolor. Claro. Con lo que la gente, lo que ve de ti es, bueno, sí, yo te veo bien, ¿no? Es eso como un lo dolor he sufrido invisible. Mucho y lo sigo sufriendo, lo que pasa es que ya me da igual. Lo he sufrido mucho porque se me ha juzgado mucho y se me sigue juzgando, ¿no? Pero ha llegado un momento que yo pienso que mi dignidad está por encima, ¿no? Entonces yo he llegado a escuchar, incluso a médicos, decir, bueno, pues ponte ropa que se te note peor, o puedes cojear. Digo, es que no lo entiendo. Yo a lo mejor hago hasta un esfuerzo para no cojear, quiero decir, porque bueno, tengo ciertas disfunciones, pero no entiendo por qué si tengo un problema tengo que encima mostrarlo, al revés. Es más, considero que es fundamental para la enfermedad cuidarse. El aspecto no es un tema de frivolidad, sino es de encontrarte bien. Y entonces yo cuando salgo o me muestro, pues me muestro como me gusta mostrarme.
no me gusta mostrar los momentos malos, esto es lo máximo que he mostrado y lo he hecho desde la belleza de la poesía, pero tengo momentos malos, pues claro que los tengo, y he sido paciente de unidad del dolor, ahora digo he sido porque ahora ya tengo una medicación pautada, bueno, pues esa es la que hay, y he pasado momentos horribles. Ahora sí es verdad que estoy más ordenada, porque el peor momento fue la adaptación, adaptar mi vida a ese dolor. Entonces, pues dejar una carrera profesional, cambiar de ciudad, cambiar de hábitos, empezar a vivir para cuidar mi cuerpo, cuando mi vida se había orientado siempre al éxito profesional. Por eso en el libro digo, ¿quién soy? Porque a mí lo que me ocurrió es que dije, yo no soy nadie. Si no soy la Raquel, súper mega abogada, responsable de recursos humanos, directiva, no soy nadie. No era nadie. Entonces tuve que hacer todo ese proceso de ¿quién soy? Es un terremoto realmente, ¿no? Sí. Lo que te sucede en tu vida, ¿no? Porque sí. Se te desmoronan muchos de los pilares sobre los que me había construido. Tú te habías construido, ¿no? Efectivamente, porque además que yo era muy buena estudiante, entonces precisamente me construí sobre eso, donde yo vi, bueno, pues como aquí no puedo, pues donde en el éxito profesional. Siempre fui una niña de muy buenas notas, entonces claro, y en mi casa yo era la exitosa, entonces claro, cuando eso se te cae, ¿quién eres? Pero hoy en día hay muchas personas que están construidas sobre la base de la profesión y el éxito aparente. Es un poco pies de barros eso, en muchos casos. Se te desmorona tu vida profesional, se desmorona tu vida de pareja, fallece tu madre, si tienes una serie de situaciones que son realmente traumáticas, ¿no? Y apareces, cuando alguien lee tu libro, apareces en la parte como de un infierno, ¿no? Que reflejas sí. en la primera parte de tu libro, ¿no? Que arranca además con una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y finaliza con una respuesta que dice, ¿y por qué no? Tú le preguntas. Los pelos de punta, sí. Porque llegué a esa conclusión de, bueno, pues me toca a mí esto como a otro le ha tocado otra cosa y hay que asumirlo, aceptarlo y tirar para adelante. Porque la primera fase del duelo siempre es la negación, negamos, no, yo esto no lo quiero. Llega un momento que dije, bueno, pues ya está, lo tengo y ¿por qué no yo? Si, sobre todo yo ese planteamiento llegó cuando la enfermedad de mi madre. Mi madre muere de una enfermedad neurológica muy grave y muy rápida, que en cuestión de meses, además antes de morir, desaparece completamente todo lo que se entiende por un ser humano, todas sus áreas, como siempre digo, cuerpo, mente, emociones y espíritu, pues va desapareciendo delante de mis ojos al mismo tiempo que a mí me está pasando esto. Entonces yo siempre digo que, bueno, que a mí la muerte de mi madre fue muy dura, pero también me hizo ver que yo vivía. Yo vivo, bueno, pues tengo mi dolor, tengo mis problemillas, pero estoy viva. Y te rehaces, te reconstruyes, sí. Que es algo que aparece mucho en este libro, porque en este libro se nota mucho dolor, se nota, pero siempre es como alguien que se está medio ahogando, pero sale a flote, saldré a flote. Sí. Es algo que me llama la atención de todo ello, porque hay al final una razón optimista en todo esto, o sea, bajas al infierno, ¿no? Pero al final siempre encuentras una salida y lo curioso es que la salida la ves siempre en ti. Sí. Eres tú la que te reflejas, como decir, vale, pero aquí estoy yo y me rehago y me reconvierto y me reconstruyo, ¿no? Ahí hice un trabajo muy intenso psicológico, no solamente con profesionales. Por primera vez en mi vida empecé a ir a una psicóloga, también incluso llegué a un momento de psiquiatra porque tenía crisis de ansiedad horribles y entonces tuvieron que darme medicación para la ansiedad, ahí apareció la ansiedad, ¿no? Además yo como era una persona muy controladora, muy responsable, pues de momento se me descontroló todo, no era capaz de controlar nada en mi vida, ¿no? Y ahí llegó la ansiedad. Pero aparte de los profesionales, pues yo dediqué mucho tiempo a descubrir. Entonces escuchaba muchos podcasts, leía mucho. Entonces antes de empezar a escribir poesía, yo empecé a escribir cuadernos. Tengo unos cuadernos que son oro puro, algún día tengo que hacer algo con ellos. Escribía, escuchaba, tomaba notas de cómo reconstruirme, de cómo hacer, sí, o sea, hice un auténtico manual de supervivencia sobre mí misma. Pero bueno, todo partía de la base de que me había dado cuenta de que eso, lo que decíamos antes, me había construido sobre algo que no era de verdad. Entonces me tenía que reencontrar y ser quien era yo. Y ahí es donde volví a las letras. Yo creo que tu libro es muy valiente porque te expones muchísimo. Te desnudas de forma muy abierta. Transmites al lector una vulnerabilidad en alguna parte y fortaleza en otras que sobrepasa en algunos casos la lectura normal, a veces casi incómoda.
verte ahí, o tienes la sensación, porque la poesía tiene eso, ¿no? Que te toca, ¿no? Y cuando tú estás leyendo algo tan auténtico, te está tocando, te está arañando, ¿no? ¿No tienes esa sensación de una cierta... cuando alguien ha leído tu libro? Sí, bueno, ya no, porque ya digamos como que ya me he apartado de él, pero sí tuve esa sensación unos días antes de la presentación, porque yo realmente el libro no, o sea, no salió, yo no me puse a escribir, voy a escribir un libro. Yo empecé a escribir poemas para liberarme y un día, pues por una serie de circunstancias, decidí que iba a publicar. Entonces empecé a recopilar todos esos poemas y había muchos más, pero bueno, hice una recopilación de los que quería mostrar. Incluso hay algunos que metí a última hora, ¿no? Decir, mira, pues estos también, porque pues esto lo quiero sacar. Para mí sacar el libro también fue una manera de dejar este duelo detrás, ¿no? De esto queda ya detrás de mí. De hecho, al final del libro lo digo, ¿no? Ahí las dejo y me alzo a volar, dejo mis más bellas cicatrices. Entonces, bueno, pues con el proceso de la edición, la emoción de que voy a publicar un libro, pues todo eso no lo pensé mucho. Eran poemas que yo tenía muchas veces leídos, volví a leer, entonces, bueno, pues te centras en el proceso y no. Ahora, pues fueron unos 3 o 4 días antes del día 1 de diciembre, que lo presenté a la Biblioteca Pública, cuando me entró un vértigo que no... O sea, y además me entró porque alguien me dijo que lo iba a mandar a un grupo de estos de, pues no sé, a un influencer, para que lo extendiera por ahí, y entonces me entró de verdad como ansiedad, digo, ¿cómo un influencer? Es que esto es mío, es mi tesoro. Y lo hablé con mi psicóloga y me dice, claro, ¿crees que son tus cicatrices? Es normal que quieras protegerlo. Y ahí sentí mucho vértigo, pero bueno, pensé, bueno, pues ya está, yo lo he sacado, es lo que hay y que sea como sea. Y en general he recibido solo cariño. Ha habido algún comentario feo, pero vamos, yo diría 1 o 2, en la cantidad de personas maravillosas que me han dicho, sobre todo, que les ha emocionado. Y eso es lo que a mí me llega, creo que como poeta novel, como artista, ¿no? Dijo que he sido capaz de hacer algo que emociona a los demás y para mí en eso radica el arte, ¿no? ¿No te hace revivir el dolor? No, ya no. Es que cuando lo he sacado estaba ya superado todo. Cuando he sacado el libro estaba todo superado. Feliz. Anoche soñé que de mis vértebras brotaban alas. Eran blancas, esbeltas, alargadas, suaves como la seda y ligeras como el algodón. Bellas. Empecé a agitarlas sin apenas esfuerzo y un cosquilleo me recorrió el cuerpo. Empecé a alzarme despacio a varios metros del suelo y volé. Volé cada vez más alto, volé cada vez más lejos. Me fui de todos, me fui de todos, me fui de mí. Llegué a un mundo diferente. Yo no era yo. Era nueva, distinta, ligera, sin pasado, sin presente, sin futuro, sin ataduras ni nudos, sin miedo, sin dolor. Sin un agujero de fuego en el pecho, sin una cadena de acero amarrada al cuello, sin la espalda embarada, sin las mejillas enrojecidas de tanto llorar, sin la voz ronca de gritar y gritar, sin las piernas pesadas y el cuerpo cansado, sin una sola cicatriz, sin los ojos llorosos y los labios agrietados. Yo no era yo era libre, era ligera y era feliz. Este además tiene una historia de por qué está ahí. Este también es uno de los poemas por los que existe el libro. Fui a la consulta de mi psicóloga, de Carmen, y bueno, como te pasa cuando vas al psicólogo, que llegas y siempre me decía, ¿cómo estás? Y le dije, mira, pues hoy estoy bastante bien, pero he pasado unos días horribles y te voy a leer lo que he escrito. Y le leí ese poema. Y entonces me miró y me dijo, Raquel, esto deberías mostrarlo, porque a lo mejor ayudas a otras personas. Entonces, igual que ella, otras personas me han impulsado y ella fue uno de los grandes impulsos. Yo creo que sí, es el matiz que yo creo que tenemos contigo es esa posibilidad, ¿no? De que a través de tu enseñanza, de tu manera de resarcirte, sí, de recrearte, puedes ayudar a mucha gente, ¿no? Yo creo que en ese sentido cualquiera que se acerque a tu libro se verá primero conmovido y luego pues resurgirá también esa sensación de decir, hay algo por la que luchar, hay algo por lo que volver a pelear y muchas veces está dentro de uno mismo. Mira, me preguntaste antes por autores y yo en mis autores tengo libros.
libros clave, ¿no? Y uno clave es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que es un psiquiatra que estuvo en Auschwitz. Yo soy muy lectora de la literatura del Holocausto y de hecho pues hay veces, hace poco me decía un amigo, eso es como un poco sádico, ¿no? Digo, no, es que yo en la literatura del Holocausto busco la humanidad, busco la superación, busco cómo el ser humano en las peores circunstancias ha sido capaz de salir. Y precisamente me marcó en esa época, leí El hombre en busca de sentido y este señor, que era psiquiatra, pues vivió Auschwitz y analiza Auschwitz desde el punto de vista de un psiquiatra y de cómo el ser humano va saliendo de las situaciones. Y de hecho creó un método que se llama la logoterapia, entonces el sentido. Yo creo que al final mi búsqueda era la búsqueda de un sentido de mi vida, independientemente de, pues, del dolor, de las circunstancias, de la enfermedad. El libro, Mis más bellas cicatrices, que además es curioso porque la portada, si me quieres contar de dónde sale esta portada, porque es curiosa, ¿no? Sí, es curioso. La portada, bueno, en el libro hay una parte que también se refiere al duelo amoroso, de la pérdida de la pareja, que bueno, que yo creo que es algo seguramente habitual cuando la vida se complica y las circunstancias cambian, pues bueno, la pareja a veces no siempre sabemos seguir de la mano, ¿no? Porque también yo creo que cuando uno se encuentra en una situación muy complicada, pues para salir va buscando la manera de cambiar, de cambiar algo, ¿no? Como dice, hay una cita de Gato Pardo que es algo tiene que cambiar para que todo siga igual, pues esto es así. Entonces, bueno, por lo que sea la pareja se rompe y bueno, el que era mi marido es artista, él dibuja, pinta y esto pertenece a una lámina que él había dibujado hacía varios años. Y yo siempre había visto aquí mi columna rota, ¿no? Como la obra de Frida, pues yo veía aquí, porque esto es completo, ¿no? Es como una columna negra y esto es rojo. Entonces yo siempre había visto ahí mi columna. Y bueno, pues cuando nos separamos le pedí que me regalara la lámina y me dijo que no, bueno, como son las separaciones, me regaló otras cosas, pero la lámina no. Y cuando llegó el momento del libro, pues me dijo, pues, porque nosotros nos llevamos bien, dentro de la separación tenemos una buena relación con nuestros hijos, y me dijo, bueno, pues si tú quieres me gustaría ayudarte con el diseño de la portada. Y le dije, pues mira, ¿te acuerdas de esta lámina que yo siempre vi mi columna? Y me dijo, sí, pues esa. Que entonces él hizo varias pruebas bueno, me probó aquí o con entera, y ya elegimos esta y ahí se quedó. Y yo estoy muy contenta porque, bueno, aparte de que tiene ese significado, pues siempre digo a mis hijos, pues aquí está su madre y también está su padre. Es una buena idea. Has hecho referencia a Frida Kahlo, ¿no? Cuando antes hablabas, ¿no?, de la columna, ¿no? Para mí. Ella se dibujaba muchísimas veces así, ¿no? Yo me he sentido a veces quizá un poco presuntuosa y soberbia, me siento un poco Frida Kahlo. Una reencarnación. De hecho me lo dijo mi fisioterapeuta de Cádiz, que para mí es una de las personas que me salvaron la vida, mi Charito. Me dijo que, bueno, cuando leyó el poemario, lo leyó su padre, que es artista, y dijo, tenemos una Frida Kahlo en Extremadura. Sí, no bueno, tenemos a Diego Rivera, pero tenemos nuestra Frida Kahlo, ¿no? Sí, yo me he sentido siempre muy identificada con ella, he leído varias biografías de Frida, me refiero a identificada en el sentido de que yo también he transformado mi dolor. Y bueno, me apoyé también mucho en ella, en la historia de ella, me gusta mucho, ya te digo, he leído varias biografías de Frida, me parece una historia impresionante, ¿no? Como decíamos, el libro lo tienes dividido en 3 partes. Sí. La primera parte, Dolor de alma, donde hablas tanto del dolor físico como del dolor emocional. Esa es la primera parte. ¿Tú tenías preconcebida esa estructura o lo haces a posteriori? Lo hago a posteriori. O sea, cuando decido publicar es cuando, bueno, veo todos esos poemas que quiero que compongan mi libro y veo que hay 3 grandes temas. Y bueno, de esa de la estructura, que son mis 3 grandes temas, el dolor físico y de alma, el duelo del amor, y luego pues esa recuperación, reinvención, que además la enfoco mucho a la parte, no sé si me estoy anticipando, ¿no? Vas a preguntar, sí, la enfoco a la parte del cuerpo. Del cuerpo, el deseo. Del cuerpo femenino, sí. Me gustaría que leyeras de la primera parte este poema, Ojos llagados. Ojos llagados. Sí. Quiero decir que la selección de los poemas no las has hecho tú. Pero está muy bien, todos me gustan mucho, la verdad, y es verdad que no me duele, pero sí me remueve, ¿no? Sí, porque te remueve. Todos los poemas tienen una historia, todos, ¿no? Tengo los ojos llagados de llorar hacia adentro, de sonreír mientras cuchillas de hielo se me clavan en los párpados y se derriten en mis pupilas abrasando la piel que nace donde mueren mis pestañas. Lágrimas invisibles arrasan mi cara, marcando con surcos mis mejillas enrojecidas que son espejo de la quemazón que me provoca el sufrimiento silente. Mi cuerpo yermo se revela contra el dolor callado,
Los gritos enmudecidos que no brotan por la garganta, supuran por la piel, la queman, la escaran, escuece. Envejece el alma cada vez que calla y el cuerpo se revela, sangra borbotones en sus entrañas. Se retuerce, se estremece, suplica que racione, que escape o se enfrente, como quiera que sea, pero raciona, sana. Es mi cuerpo el que clama y se desgarra. Nadie lo escucha y llora por dentro. Abrasa, me arrasa. Mis ojos, una vez más, se llagan. Esto tiene que ver con eso que hablábamos antes, ¿no? De que nadie lo escucha, nadie lo ve, nadie entiende lo que me pasa por dentro. Porque cuando vienen las crisis de dolor son así como más o menos se cuenta ahí. La segunda parte de tu poemario se llama Poesía de azucarillo. Poesía de azucarillo son estas poesías que aparecen en los azucarillos del café, ¿no? Que te ponen y que son pequeñas referencias, ¿no? Como consejos en algunos casos, ¿no? En este caso se trata de un grupo de poemas, ya lo he dicho antes, que son de desamor, ¿no? No son, desde luego no son mensajes que se diluyen, sino más bien imágenes, ¿no? que se van fácilmente a la imaginación del lector, ¿no? Te identificas muchas veces con lo que pones ahí, ¿no? Se han identificado muchas personas y es más, te puedo decir que hay personas que se han llevado el libro estando inmersos en procesos de separación y divorcio y hasta lo han regalado. Hay una persona que no voy a decir quién, pero se la ha regalado a su pareja, es decir, se llevó el suyo y se llevó para él, para decirle, me siento así, para que él lo entendiera. Y ahora hace poco me ha dicho, pues se lo voy a dejar a otra persona y varias personas me han hablado, incluso, aunque habla mucho de desamor, hay 2 personas que me han dicho que han llorado con el libro y son personas que han perdido a la pareja, es decir, procesos de viudedad, ¿no? Porque habla de la pérdida del amor, entonces, y además en mi caso la relación no se rompió por terceras personas ni porque pasara nada, sino, bueno, pues se fue el amor. Y entonces creo que hay muchas personas que se pueden sentir identificadas, tanto porque se vaya el amor como porque se vaya el amor porque desaparece la persona, ¿no? Es que ha ocurrido. Me recuerdo una persona que me dijo algo así, eso, que se había estremecido y que había vuelto a sentir tantas sensaciones, ¿no? Releyendo mi libro, ¿no? Que había como revivido todo ese dolor de la pérdida. Es muy emocionante, la verdad. Quiero que leas Descorazón. Sí, este es Descorazón. Mi corazón se despedazó y me dolieron hasta los tuétanos del golpe tan brusco y tan seco. Y justo en ese mismo lugar, donde hasta ese mismo día, con sus ventrículos y sus aurículas, habitaba latiendo, y hasta lo más profundo, de la más profunda de mis entrañas, se hizo un profundo hueco. Un hueco de rabia, un hueco de lágrimas, un hueco de dolor y un hueco de recuerdos. Hoy no soy más que un pecho sin corazón, un latido sin dueño, un alma sin amor, una diosa sin templo. Una diosa sin templo. La tercera parte del libro es una parte más, como tú dices, más orientada al cuerpo de la mujer, al deseo. Sí. Es como la nueva Afrodita que surge, ¿no? Sí. Después de todo, ¿no? Se llama Llueven flores, que además es bastante evocador, ¿no? Desde ahí se forja como una nueva persona, ¿no? Como una nueva perspectiva, la perspectiva de la pasión, de la intimidad, de la sexualidad. Esa es la parte quizá que más me costó mostrar, ¿no? Sobre todo, bueno, por la familia, pero para mí era necesario porque, bueno, como antes me has preguntado por la escoliosis, todos los procesos de enfermedad, por lo menos este, ¿no? Que está relacionado con el cuerpo, con la propia imagen, pues bueno, te generan ciertas distorsiones. Entonces, cuando a mí me llega el dolor, claro, eso también influye mucho, ¿no? Y la pérdida de la pareja, entonces es como te sientes hundida en muchas cosas, ¿no? Incluso pues esa feminidad que parece que has perdido. Entonces llega un momento en el que, bueno, cuando yo empiezo a sentirme mejor, empiezo a sentir de nuevo esa sensación de mi feminidad, de querer volver a sentirme deseada, ¿por qué no?, atractiva, y la verdad que creo que he sido valiente al sacarlo, y además lo digo, no me importa, creo que debemos hablarlo de la sexualidad como algo bello, como algo hermoso, no es nada sucio, no es nada, si se vive, pues eso, desde el amor al propio cuerpo, ¿no? Y yo he llegado a ese punto, ¿no? De comprender mi cuerpo, de amarlo, de entenderlo, después de haberlo odiado durante 30 años.
Entonces me pareció Me muy llama la bello. atención eso, ¿por qué lo odiabas? Porque no me gustaba, no me gustaba. Yo crecí con esa idea de mi espalda torcida, y que yo era una niña con la espalda torcida, y que era un arbolito torcido, y que tenía una deformidad. Me lo han dicho hace poco en el centro de salud, ¿eh? La palabra deformidad la siguen utilizando los médicos. Qué importantes son esas palabras, ¿eh? Sí, ya no me afecta, pero me gusta. Pero en la formación de una persona, sí, que alguien como tú se sintiera me sentía muy mal, tan incómoda. Sí, siempre me sentí muy incómoda. Luego pues tenía una cicatriz, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue una mala gestión del proceso de salud. Yo después, en algún sitio por ahí, dice el libro, no sé si me ibas a preguntar, yo estudié, luego me formé en bioética y bioderecho, y fue por dos motivos: uno por lo que le pasó a mi madre y otro por lo que yo había vivido. En la época que estuve sin trabajar y me quedé en paro y todo eso, me puse a estudiar, y era bioética y bioderecho, fundamentalmente por entender lo que yo había vivido, que era esa falta absoluta de información sobre lo que me habían hecho, sobre las consecuencias que iba a tener sobre mi vida. Y bueno, luego comprendí cosas, ¿no? Que muchas cosas, ese odio hacia mi propio cuerpo venía de no haber entendido pues lo que te comentaba antes. A mí me operan, me ponen unas prótesis en la columna, que son unas barras de titanio de arriba abajo, y nadie me lo cuenta, y eso lo descubro yo con 14 años en una radiografía. Entonces, ¿esa soy yo? Bioética me marcó. Y biomedicina. Sí, efectivamente, me marcó. No sé si quieres leer este poema de SO3. Sí, ¿Sí? Sí, bueno. Quiero decir que en el libro dejo muchas cosas a la imaginación de si son reales o imaginadas, ¿eh? Porque es algo que hay gente que me ha preguntado, digo, aquí puede haber imaginación o se llama deseo. Y el deseo puede ser real o puede ser imaginado. Sí. Eso queda ahí a la imaginación del lector. No te muevas, déjame mirarte mientras no me miras, deja que me embriague del simple placer de observarte. Tu cara angulosa, fina, tu boca perfecta, me imagino dentro de ella jugando con tu lengua inquieta. Besos suaves y besos salvajes, tu cuello esbelto, fino, perfecto, tu pecho imperfecto, hermosamente inacabado. El abdomen plano, duro, pubis hirsuti entre tus piernas, tú, imponente y abultado. Deslizo mis dedos índice y corazón por tus labios y después juego con ellos por tu piel, paseándolos. Escalofríos, tu cuerpo joven, terso, impoluto, cuidado. Mi cuerpo experto, ya sufrido, ajado. Las cicatrices son mis recuerdos del dolor, la enfermedad y la mutilación, la maternidad. Por primera vez en mucho tiempo despierto del letargo, quiero sentirme observada, admirada, deseada, saciada. Deseo alcanzar el cielo con la punta de los dedos, cuando mi vientre partido y vacío se retuerza vencido ante el empuje enloquecido de tu cuerpo. Te miro, me miras, pareces asustado, nervioso. Yo sigo tu balanceo muy lento, acompasado. Entonces, vigoroso, me empujas con la furia de un voraz animal salvaje despiezando su presa. Clavo mis ojos en tus ojos, mis uñas en tu espalda, mis tobillos en tus nalgas, y aprieto con fuerza tu corazón que bombea entre mis piernas. Tu calor me hace estallar en mil pedazos. Me derramo, te derramas. Templados, mojados, densos, exhaustos, te susurro. No te muevas, por favor. Quédate un rato así y permanecerás para siempre en mí. No recuerdo cuándo ocurrió. No fue el primer día, tampoco el segundo. Quizá no fue el tercero ni los que le siguieron. Solo sé que un día no podía mirarte a los ojos sin sentirme avergonzada, y me estremecías y breve y sutilmente me tocabas. Enrojecía cuando me sonreías y a menudo pensaba en ti y en tu mirada. Te imaginé en mi cama, te soñé y me desperté excitada. Amor puro o ardiente deseo. ¿Qué más da? Más allá de las letras, todo es nada. Es muy... Pues hablando de referentes, yo en la poesía erótica y en la literatura erótica, lo que te decía antes, ¿no? De autores son Anaïs Nin y Safo, la primera poetisa. Y Safo, que además la pones de Lesbos, que la pongo entre las citas, sí. Ahora, Raquel, se habla mucho de la salud mental, ¿no? Sí. Como si fuera un mal más común de nuestros tiempos, ¿no? Yo no sé si antes era tan habitual, a lo mejor también ahora vivimos más y quizás ponemos más el foco en ello, ¿no? En la presentación de tu libro en la Biblioteca Pública te acompañó tu propia psicóloga. ¿Qué importancia le tenemos que dar a la salud mental? Que tampoco es algo que se ve y sin embargo ahí está. Pues desde luego muchísima más de la que se le da.
creo que desde niños, o sea, empezando por la educación en las emociones, que cada vez es verdad que se da más, pero vivimos una sociedad muy contradictoria, ¿vale? Porque por un lado sí, ya se habla más, empezando ya hablamos más de las emociones, lo que nos pasa, lo que sentimos, pero por otro lado vivimos en un momento en el que vivimos todo muy para afuera, muy superficial, no tenemos tiempo para nada. Los estímulos externos nos absorben, entonces hay que mirarse para adentro y hay que mirarse con ayuda de alguien, que no tiene por qué ser a lo mejor ir a una consulta siempre, pero yo he leído mucho, escucho mucho. Hoy en día tienes acceso a muchísima información. Y no es la inteligencia artificial, que ya hay gente que se coge la inteligencia artificial para que le digan una consulta psicológica. Yo creo que no. También. Yo creo que no sé, yo no lo he probado y no me gusta, pero hay muchos podcasts, hay muchas... Entonces, indagar un poco en cómo funciona la mente, cómo funcionamos, cómo reaccionamos. Pues eso, yo por ejemplo tuve ansiedad y cuando la primera vez que me dio una crisis de ansiedad, como tantísima gente, pues ¿qué pensaba? Que me moría. Y luego pues aprendes a que cómo va eso y que el cuerpo realmente está totalmente relacionado, ahora cada vez hay más estudios. O sea, la mente está totalmente relacionada con el cuerpo y el cuerpo con la mente. Y si no atendemos a lo que nos está pasando por dentro, al final nos explota por fuera. Y el cuerpo habla. O sea, estamos hablando de salud mental, pero estoy convencida que la salud mental, si no la atiendes, a mí me explotó por el cuerpo. Yo estoy convencida, a mí se me desvía la columna, pero estoy muy convencida de que se me desvió más, empezó el dolor, tuve luego también otros problemas, porque tuve un problema de útero que me tuvieron que extirpar, por eso en ese poema lo de mi vientre vacío. Y yo estoy muy convencida de lo mal que estaba yo. A lo mejor hay alguien que piensa que estoy medio loca. Yo estoy convencidísima. Yo estaba tan mal que mi cuerpo se iba revelando, pero yo estaba mal mentalmente. Entonces, pues igual otros tienen un ataque de corazón, otros se les cae el pelo. El cuerpo habla. Y habla porque no atendemos a nuestros problemas mentales. Y que los problemas mentales, yo creo que la sociedad actual viene primero de no mirarnos, ¿no? De estar pendiente nada más que de lo de fuera. Y sí, hay que atenderla y públicamente debería fomentarse más, la verdad. En ese momento de debilidad mental, has querido desaparecer para escapar del dolor. Tenías un poema que hablaba... Morir un rato. Eso, si quieres leerlo, a lo mejor sí. Responde mejor. Sí, morir un rato. Dormir ahora, después, mañana, toda la semana, meses, siempre. Dormir hasta que pase, hasta que no duela, hasta que toda esta ponzoña que me llena las entrañas de zozobra desaparezca. Dormir sin soñar, sin sentir, dejar de existir para todos, para todo. Que avance el tiempo, que la vida transcurra deprisa y sin mí. Morir un rato, no más, y otro día, algún día, tal vez, quizás, volver a empezar. Sí, viene de eso, lo dice claramente, querer desaparecer, por un tiempo, yo... Siempre digo que nunca quería desaparecer de todo, pero sí unos días me hubiera gustado desaparecer de la faz de la tierra. Y ese poema viene más de decepciones externas, ¿no? De cuando llega el dolor, cuando vienen las vacas flacas, la pérdida de la carrera profesional, que también ahí sufrí mucho porque no fue una pérdida... ¿Voluntaria? No, ni pacífica. Después de muchos años, pues fueron 11 en una empresa con un puesto de responsabilidad cuando... enfermas es una pieza más de la cadena productiva que ha dejado de funcionar. Y te sustituyen, porque a veces nos creemos que somos y ese poema nace de un momento de esos, ¿no? Del decir, de la decepción, ¿no? Con el entorno, el mundo, y también forma parte de quién he sido yo, dónde he estado metida, ¿no? Entre qué entorno, entre qué personas que no me gustan. Sí. ¿Y qué papel ha jugado la sororidad, el feminismo, las redes de apoyo entre mujeres en este proceso tuyo de reconstrucción? Fundamental. Yo hablo, bueno, esta palabra no es mía, no sé de quién es, pero la utiliza mucho una amiga mía, es artista, que es Estela de María, que también ha tenido un proceso complejo de salud, sigue en él, y que es redes de mujeres. Entonces yo construí mis redes de mujeres, siempre tenía amistades, pero en los últimos años he hecho grandes amistades mujeres, la que me ha apoyado, nos hemos apoyado unas a otras. ¿Cómo las encuentras? ¿Cómo te llegan esas ayudas? Pues me llegan precisamente por estar mal y empezar a buscarme yo y encontrarme. Entonces, al reconocerme más yo en esa identidad, pues en la enfermedad, en la debilidad, en la fragilidad, en el dolor, pues vas conectando con personas que están igual y entonces te abres y que además tienen la misma manera de ver el mundo, ¿no? Porque yo esto precisamente hoy lo hablaba con Estela, ¿no? Que no todos nos enfrentamos igual al dolor, ni todos nos enfrentamos igual a la adversidad, a los problemas,
Entonces, cuando te vas encontrando con personas que ves que lo afrontan igual, ¿no? De esa manera de querer salir, de querer superarlo, de querer adaptarte y vivir con ello, ¿no? Pues bueno, voy construyendo, y es verdad que he construido una red importante de amistades, mujeres, que me han apoyado y me siguen apoyando. Te dieron esa discapacidad de la que hablas y eso también te sirvió, además de para reinventarte, también profesionalmente, porque Claro. te presentaste a una oposición Sí. aquí en la Universidad de Extremadura, Sí. en la Facultad de Veterinaria, Sí. y ahí ejerces tu trabajo y bien. Bueno, ahora estoy otra vez mal. ¿Ah, sí? Sí, estoy en otro proceso complejo, es que esto no acaba. Bueno, pues nada, ¿no? Lo mío es continuo. Lo mío es continuo. Sí. Sí, sí. Bueno. Lo mío es continuo. Pero bueno. Yo, vamos a ver, a mí no me importa decirlo. Yo he visto a 5 cirujanos y ninguno se atreve a operarme, ¿vale? Porque deberían operarme. Porque precisamente a raíz de los embarazos y a raíz de todo, esto ya no para. Empezó a empeorar la columna de nuevo, o sea, a mí me la habían fijado, pero todo se movió y ahora pues ya ha llegado un punto en el que sigue moviéndose, poco a poco, no va a un ritmo acelerado, pero se mueve. Entonces, lo primero que me dijeron los médicos cuando empecé este proceso en Cádiz, que bueno, que había que operar. ¿Qué pasa? Que después estudiaron la situación y dijeron, uff, no, mejor no. Entonces vi hasta 5 cirujanos en toda España y descartaron, ¿no? por los riesgos. Tiene muchísimo riesgo y además, bueno, digo, ¿operar para qué? ¿Me vas a quitar el dolor? No. Te vamos a dejar igual, a lo mejor con más dolor. Entonces, ¿para qué? Bueno, pues operar es como un poco preventivo. Para que no vaya unos más. años estés mucho peor, no puedas caminar o lo que sea. Entonces, bueno, en los últimos meses tuve un accidente de tráfico. Vaya, por Dios. Y entonces he tenido unas crisis graves de dolor cervical, bueno, he estado ahí y bueno, la última consulta que he tenido me insisten, ¿no? Siempre con el tema de esto hay que verlo, esto hay que operar y bueno, ahora estoy viendo a ver qué hago un poco, estoy otra vez en parón, pero bien, porque yo cada vez, yo lo acepto, estoy yendo a terapia, voy a natación y si mi día a día es cuidarme mucho y hacer que esto se ralentice, pues eso es lo que hago, ¿no? ¿Te dedicas a ello? Ahora mismo sí. También a partir de tu enfermedad te has involucrado en proyectos que mezclan la discapacidad y la cultura. ¿Qué nos puedes decir del proyecto Micros Abiertos, ¿no? Que es, sé que lo haces en la biblioteca y con gente con la que tienen algún tipo de disfuncionalidad o discapacidad. El de leer juntos, que luego los micros abiertos los hemos hecho en la Feria del Libro, ¿no? ¿Te refieres? Sí. Bueno, pues esto también lo empecé a raíz de eso, en este proceso mío de resurgir y de reinventarme, de deconstruirme, ¿no? Como me dijo Carmen Rosado, la psicóloga. Pues un día, pues eso, estaba sin trabajar, es que estuve 4 años sin trabajar en ese proceso de reconstrucción. Y me surgió, pues no sé, yo soy muy lectora y muy habitual consumidora de la biblioteca y vi un cartel, ¿no? Que ponía lectura fácil, esto no sé qué será, pero bueno, a mí todo lo que sea leer me gusta, pues me apunté. Entonces era un curso para talleres de lectura fácil que son para personas con dificultades lectoras, ya sea por edad, por baja alfabetización, por discapacidades. Entonces lo hice, era un curso online y entonces, siempre lo cuento así porque fue así, yo dije, bueno, pues si hacéis algo avisarme porque mi madre, como he dicho antes, murió de una enfermedad neurológica. Y hubo una etapa de la enfermedad, fue una enfermedad muy rápida, hubo una etapa en la que todavía tenía algo de conciencia y la lectura en alto la calmaba mucho. Y yo tenía aquello, digo, fíjate, pues a mi madre la lectura le gustaba. Digo, bueno, pues si hacéis algo con personas con afasias o problemas así neurológicos, avisarme. Pues me citaron al día siguiente, ¿no? Y me dijo la directora, ¿qué nos ofreces? Digo, yo, ¿qué os ofrezco? Yo, mi tiempo, porque estaba sin trabajar y digo, pues tengo los viernes, porque voy 2 días a fisioterapia, 2 días a natación, tengo los viernes. Claro, hoy en día alguien que ofrezca su tiempo es que es como impensable, ¿no? Supongo. Y entonces montamos aquello y la verdad que desde entonces, bueno, fue maravilloso. Ellas desde la biblioteca se contactaron con distintas asociaciones de la región de personas con discapacidad intelectual o trastorno mental y ahí empezamos. Y la verdad que empezó un proyecto maravilloso que todavía continúa. Luego, bueno, yo lo dejé un tiempo y lo cogí Estrada de María. Y pues eso es lectura en voz alta, normalmente de clásicos, con personas con discapacidades intelectuales graves o trastorno mental. Luego también se han unido a lo mejor personas más mayores, y es maravilloso porque no solo leemos, sino que hablamos.
O sea, es un charlamos, club de lectura. Un club de lectura, especial. sí, especial porque las personas, bueno, todos somos especiales, ¿no? Sí. Pero bueno, tienen ciertas dificultades para leer. Pero bueno, yo siempre lo digo que nos ha dado debates, por ejemplo, cuando leímos Frankenstein, imagínate, sobre la diferencia, sobre la discriminación, sobre si uno nace malo o le hacen malo porque le tratan mal, ¿no? Hemos tenido debates y son sitios donde, bueno, las personas se abren a través de la lectura, es muy bonito, te reflejas en el libro y empiezan a contar y bueno, me han dado muchísimo cariño, la verdad que ha sido. Y luego pues tuve la oportunidad, he tenido 2 años, de organizarlo en la Feria del Libro. Y como en la Feria del Libro nos íbamos a poner a leer una novela, pues lo hemos hecho con poesía. Entonces eso ha sido, porque es que yo decía, hemos llenado Cánovas, la Feria del Libro, el año pasado fue el sábado, el anterior fue el día del libro. A las 12 de la mañana estaba llena la carpa de personas con discapacidades, además muy visuales, recitando poesía, y además no era poesía adaptada, porque normalmente en los talleres de lectura fácil pues utilizamos libros adaptados, ¿no? Son clásicos, pero bueno, pues letras más resumidos, con llamadas, pero la poesía es la que era, y yo lo que hicimos fue seleccionar poemas pues de más fácil comprensión, más cortos, y bueno, pues leyeron de todo, Gloria Fuertes, Quevedo, Peri Rossi, pues yo qué sé, Becker, Lorca. Fue muy bonito, sí que es muy bonito. Está muy bien involucrarse en eso, en ese tipo de... Sí, porque es muy agradecido, ¿verdad? Que me ha dado más de lo que he dado, y además para mí hubo un punto también de identificación, porque a mí me costó mucho reconocer, como yo digo, bueno, la tarjetita, que es una discapacidad que me permitió acceder a una plaza pública de manera más fácil. Es lo que mejor casi lo que más te favorece, y que no es poco, es mucho tener esa facilidad. Y a partir de ahí sí me sentí identificada, ¿no? Bueno, pues yo también tengo algo, y se lo digo a ellos muchas veces, y además se sorprenden, ¿no? Porque como que no lo parezco, no lo me dijo una médico que me dijo, ¿pareces normal? Dije, sí, ¿parezco normal? ¿Cuántas barreras hay que romper ahí, eh? Muchas. Pienso que las personas hay personas que tienen problemas muchísimo más graves que los míos, obviamente no me puedo comparar, pero sí hay que romper muchas barreras, porque cuando se te reconoce, realmente tienes dificultades. Es difícil, ¿eh? No es fácil que te den la tarjetita, no lo es. Quiero decir, que tienes que tener realmente dificultades. Y entonces cuando se te reconoce, yo no tengo que ir, como me dijo una vez una psicóloga, con un cartel, pero bueno, hay veces que eso, lo que te decía antes, sufro mucha incomprensión, ¿no? O sea, a lo mejor dices un día, pues no voy a comer porque luego sé que voy a estar todo el día cansada. Ay, sobre todo los entornos más cercanos no entienden, porque como te ven bien, pero bueno, eso está ahí, aunque yo haga porque no esté, yo sé lo que tengo que hacer para que... Yo muchas veces en esa libreta que tengo que escribir, escribía que mi dolor era como... vivía dentro de mí, entonces yo trabajo para que esté, o sea, el cuerpo en mi casa, pero también la casa del dolor. Entonces yo mi vida la oriento para que se quede en el desván, ¿no? El mayor tiempo posible. En la parte oscura. A veces sale como un niño malcriado que lo ocupa todo, y entonces lo dejo, digo, bueno, pues ya está, ha salido el niño, pero está. Raquel, ahora, después de tu primer libro, toca tu segundo libro. Sí. ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo llevas? Pues lo llevo menos avanzado de lo que quisiera, pero lo tengo ya. O sea, bueno, yo escribo, yo creo que un poeta no se sienta a escribir como un novelista que dice, me pongo a escribir todos los días a las 9 de la mañana. No, yo voy escribiendo, escribo, y de hecho hace poco me propuse, no voy a escribir más porque tengo que ordenar todo lo que tengo para publicar mi segundo libro. Pero bueno, sí tengo claramente una estructura, yo ya escribo de otra manera, ya no escribo tanto de dentro a fuera, escribo más de fuera a dentro. Quiero decir, desde la observación. He observado mucho, pero aquí en este libro he observado mucho mis adentros y lo he sacado hacia afuera. Ahora observo mucho el mundo de fuera y lo llevo hacia adentro. Entonces escribo mucha poesía muy bonita. Mi poesía sigue teniendo la esencia de la vinculación a mis emociones y a mis estados de ánimo, pero obviamente ahora estoy mejor y me están pasando cosas mejores, más bonitas, y trabajo mucho desde la naturaleza. Entonces ahora estoy escribiendo de una manera muy bella. Juego mucho con las flores, con el mar, con el viento, con el sol, y tengo poemas maravillosos, estoy muy, muy contenta. Sí. Y lo quiero distribuir en varias partes, bueno, todavía no lo voy a contar todo, pero bueno, sí hay una parte que no me importa contar, son varias partes porque tendrá varias temáticas, y hay una que lo atraviesa todo, porque para mí es fundamental, y esa que lo atraviesa todo es el tiempo, porque somos tiempo, no somos otra cosa. ¿Para cuándo?
¿Tienes previsto? Pues me gustaría... ¿Tienes un editor? No lo he hablado, pero bueno, no creo que... Tengo uno hablado, o sea, tengo con una editorial hablada ya, que es muy probable que lo publique ahí, y si no, incluso con Olé Libros, probablemente, porque ha ido muy bien. Mi libro funciona muy bien, los objetivos que me pusieron de ventas se han cumplido, o sea que no está hablado directamente, pero yo sé que no voy a tener problema. Como tenía muy claro que en 2024 publicaba mi primer libro, es una cosa, en 2024 sale. Y lo tengo claro porque creo que mi poesía es buena, es bonita y gusta. O sea, eso es muy importante. Me gustaría que leyeras este poema para finalizar. Ah, sí. Este es un poema que además le llamo poema origen, ¿no? Porque más que poema es como una declaración de dónde viene el libro y a dónde me lleva, ¿no? Y parte de una cita que es una de las que me guió en ese tiempo de catarsis. Metamorfosis, aceptación para la transformación. Nada nos ocurre por casualidad. Nadalete La Fontasix. Durante más de 30 años odié mi cuerpo. Mi cuerpo era mi vergüenza, me sentía un monstruo por dentro. Construí una vida sobre arenas movedizas que simulaban cimientos, mas hice todo cuanto se esperaba de mí, a pesar de. Estudié, trabajé, ascendí, triunfé, gané dinero, me casé con un hombre bueno y tuve 2 hijos con él, a pesar de. O corrijo, quizá mejor dicho, por eso, precisamente por eso, un día apareció el dolor. Y llegó para quedarse en mi vida de mentira, para instalarse en mi despreciado cuerpo yermo. Y después se me apareció su compañera y amiga, la ansiedad. Y ésta se me quería llevar lejos, muy lejos. Y entonces, aún sin quererlo, paré. Y pensé mucho, pensé y pensé. Y un día me percaté de que el dolor no se va si lo ignoras. Tampoco la ansiedad. Al contrario, hay que observarlos, entenderlos y abrazarlos. Ambos dos ambos. Me dominaron y no tuve opción. Aceptar que mi barco debía navegar con esos vientos, tomar otro rumbo, vivir a otro ritmo, cuidar mi cuerpo maltrecho, cuidarme. Convivir con el dolor, no solamente sobrevivirle, no solamente sobrevivir a él. Me reencontré con mi cuerpo y dejé de odiarlo. Y además empecé a habitarlo, a amarlo por fin, a sentirle un templo y sentir sujeto de deseo y objeto de deseo. Después de tantos años desde que me habían crecido los pechos. Mi barco volvió a navegar viento en popa a toda vela, como dijo el poeta, más rudo incluso tras tanta tempestad. Pero sin apenas darme cuenta, el amor se había caído por la borda y había ido a parar al fondo del mar. Ahora sí, hoy, aquí, empiezo un nuevo viaje y siento que por fin estoy alzándome desde el suelo y vuelo, y mientras me elevo suelto el lastre y dejo ir. Y a ellas, atrás las dejo por fin, mis más bellas cicatrices. Este sí lo escribí para el libro. Este es que casi es un resumen, ¿no? Sí, este es el único que escribí para el libro. Sí. ¿Qué 3 adjetivos te definirían, Raquel? A día de hoy, bueno, siempre quizá, yo me considero muy responsable. Ya no sé si es bueno o malo, siempre lo considero bueno y ahora lo considero un poco malo. Considero una persona muy... Ilusa es una palabra que suena como feo, ¿no? Pero que me ilusiono mucho, ¿no? Podríamos decir, me ilusiono mucho con todo y... Entonces, no sé si ilusa es, pero ilusa. y viva, viva, me como la vida. Pues Raquel, ha sido un placer conversar contigo y que nos hayas permitido asomarnos con respeto y admiración a tus más bellas cicatrices. Gracias a vosotros, muchísimas gracias.